6. División y organización territorial de la Confederación Federal de Anáhuac. El sistema de organización de Anáhuac corresponde a un arquetipo, adaptado a las circunstancias económicas, geográficas y sociales de los pueblos autóctonos, en el que se ven combinados, en forma sorprendente y eminentemente práctica, elementos liberales, democráticos, aristocráticos, oligárquicos y monárquicos, sin que privara a ninguno de ellos. Su organización corresponde a un orden constitucional consuetudinario, de carácter federal, similar en cuanto al fondo al sistema inglés, y en cierta forma parecida al romano, en cuanto a superposición de uno o varios regímenes municipales, sobre todo un país, ajustado a las condiciones económicas del país y a la idiosincrasia del pueblo. Este sistema, como a continuación se verá, supo sortear las dificultades que se ofrecían, estableciendo un orden económico adecuado y un sistema de progreso político y moral, de acuerdo con sus propias creencias. El orden económico, basado en la agricultura, en relación con el esfuerzo y resistencia personales propios de su cultura, requería un sistema de control necesariamente colectivo, para ordenar el esfuerzo de todos en combinación con las circunstancias geográficas, el cual se llevó a cabo con profundo sentido religioso, militar y político. El cultivo de la tierra era laborioso, con el huictli, o coa. Requería mucha gente consagrada a ello, debido a la premura del tiempo de siembra, beneficio y recolección, y a la gran extensión territorial. Por esto, su cultura tan avanzada en ciencias de observación fue tan atrasada con respecto a la mecánica. Además, debían emplear métodos fácilmente modificables dada la dificultad de almacenar víveres, estableciendo sistemas rotativos de cultivo de una región a otra, para el abastecimiento general. De aquí, la política de ocupación total del territorio y la necesidad de distribuir y arraigar el hombre a la tierra para beneficio colectivo. Sistema que ha demostrado, a través de los tiempos, hasta la fecha, la potencialidad económica del grupo, así como la solidez y vitalidad de sus formas de control social. Considerada la tierra como fuente principal de la riqueza, tomando en cuenta las circunstancias señaladas, se comprenderá perfectamente la organización elástica, autónoma y fundamental del calpulli, unidad política elemental y básica de la sociedad autóctona, para la producción de los elementos primordiales para la vida, el maíz, el chile, el frijol, el algodón, etc., quedando el agricultor sometido a una política meramente local, más o menos hermética, y ajeno a la política general del Estado. Cierto es que las condiciones económicas han variado totalmente en la actualidad. Sin embargo, el estudio del calpulli no tiene el carácter puramente informativo de una tradición pasada, sino que a pesar de la incomprensión hispánica y de sus modificaciones por el mestizaje de instituciones, sigue siendo una realidad en los pueblos mexicanos donde predomina el indígena, y en los que la técnica moderna no ha penetrado por completo, permaneciendo éste al margen de la vida política municipal, sobreviviendo la organización del calpulli. Importa, pues, conocer los principios de dicha organización con cierto detalle, para resolver, entre otras cosas, el problema fundamental de nuestro actual derecho político, que consiste en estructurar sólidamente el gobierno y la autonomía municipales como exponente primordial de nuestra forma democrática y federal de gobierno. En realidad, el florecimiento y desarrollo del federalismo depende no sólo de la consolidación de los estados provinciales, sino por concomitancia del florecimiento y desarrollo de la vida política e intereses municipales. A continuación, se estudiará primero la organización del calpulli rural o disperso, que viene siendo el antecedente directo de nuestro municipio rural. Enseguida,
la organización de los gobiernos regionales, que constituían provincias y señoríos, considerados todos ellos como autonomías independientes. Posteriormente, analizaré la organización territorial de los núcleos concentrados y finalmente, la organización conjunta de la Confederación Federal de la Anáhuac. De tal suerte, podemos tener una idea general de la organización territorial de la Federación, sobre la cual regía una confederación de estados jerárquicamente organizados que será objeto de estudio subsiguiente. A. Organización regional de los pueblos incorporados. A. El calpulli disperso o municipal rural. El calpulli, linaje antiguo, se formaba de una o varias familias fundadoras que participaban de creencias comunes y vivían al amparo de los mismos dioses tutelares, participando también de intereses comunes. Ocupaba ciertas extensiones de tierra, tierras del calpulli, reconocidas por la tradición o el Estado, y constituía la unidad territorial, militar, económica, política y religiosa de la sociedad autóctona. Los calpullis, desde el punto de vista territorial, eran pueblos de casas dispersas, unidas por veredas hacia un centro del cual dependían y donde estaban ubicados el tecpan, palacio o casa de gobierno, o teccalli, casa del señor, el teocalli, casa de Dios, el petlacalli, almacén de abastecimiento común y prisión, el calpixcacalli, casa de recaudación de tributos, y el tianquistli, o mercado. Para su mejor gobierno, con frecuencia, se distinguía en ellos los chinancalis, grupos de conocidos, o casas cercadas, las milpas o parcelas, y los parajes, lugares de nombre determinado, apartados del centro del calpulli, que hasta la fecha suelen distinguir los indígenas. El sistema del calpulli consistió fundamentalmente en el principio de unidad de gobierno y religión, pero ya sedimentados en la organización de la posesión de la tierra, lotificada en parcelas individuales y colectivas, de acuerdo con los designios de la voluntad general, conservando sus principios de autonomía jurídica y religiosa. Toda la tierra, asegura Ixtlilxóchitl, estaba ocupada por los calpullis. No había tierra baldía. No habiendo, pues, lugar a derecho de ocupación, porque es tanta la multitud de la gente, afirma Cortés, que en estas partes mora, que ni un palmo de tierra hay que no esté labrada. Las formas de extender la influencia de un pueblo eran los enlaces matrimoniales, las alianzas y pactos de paz o de guerra, la conquista, etc., como después veremos al tratar de la fusión por absorción, mestizaje y asimilación de los pueblos. Cada calpulli, ocupado por un grupo de familias, tenía su propio gobierno, que regía por sus leyes, costumbres y tradiciones particulares, gozando de autonomía en su vida propia, interna, y en su religión. Pues como afirma Clavijero, por lo dicho se deja entender que los sumos sacerdotes de México eran jefes de la religión solamente de la nación mexicana, y no de las conquistadas, que aún después de sujetas en la política del rey de México, conservaron su sacerdocio independiente. A diferencia de los españoles, los mexicanos obraron con sabiduría, pensando como Agamenón de Esquilo: si respetan los templos y los dioses de los vencidos, los vencedores se salvarán. De las personas del calpulli. Ya se dijo que existía la división de dos grandes grupos: los pili, hijos, miembros del linaje antiguo, descendientes de las familias fundadoras; huehuepili, residentes en el calpulli; y los macehuales, el pueblo, fruto del sufrimiento de los dioses, nacidos para el servicio y el trabajo de los dioses. La organización política del calpulli estaba en manos de los pili, poseedores y administradores de la tierra. Cada miembro del calpulli era considerado en función de la vida colectiva, debiendo desempeñar
las tareas específicas requeridas por su función social. Prestaba servicios diversos a cambio de otros beneficios que le brindaba la comunidad, además del prestigio que como premio gozaba en ella, pues siendo una cultura a base de esfuerzo personal, la distribución y participación en los servicios públicos revestía particular importancia y era el fundamento de la organización político-social. Entre los hombres del pueblo consagrados al servicio, maseguales, podemos señalar algunas categorías. Los mayeques de la tierra, que eran poseedores de tierras reservadas por los conquistadores, que debían trabajar para sus nuevos señores, quedando radicados a la tierra, los cuales, aunque las cultivasen para sí, debían pagar tributo al concesionario de la tierra, mas no al tecuhtli, señor. Los radicados, que aún existen en muchos pueblos, que se avecindaban al calpulli para trabajar las tierras, teniendo las mismas obligaciones que los hijos del pueblo, pero sin participar de los derechos políticos y sin gozar de los beneficios comunales del calpulli. Los domésticos o servidores de los privilegiados. Los tlamemes o cargadores del ejército y de los comerciantes. Los numerosos teopixtlis al servicio del culto y de los templos. Los servidores públicos encargados de asear las calles, jardines, lugares de recreo y las casas de los señores. Los artesanos, reunidos en gremio de pintores, escultores, etc. Y los pochteka, comerciantes, con su vasta organización y ramificaciones que después estudiaremos. Como puede apreciarse, por razón del servicio existían diversas jerarquías y distintas categorías que no correspondían exactamente con la división establecida, pili maseguales, e iban escalonadas del estado de servicio al del privilegiado. Esto explica el desconcierto de los autores al estudiar las categorías, dignidades y privilegios jerárquicos de los mexicanos, encontrándose con nobles envilecidos y maseguales privilegiados, sin poder establecer una identificación propia entre los que solemos llamar plebeyos, con los maseguales, y nobles, con los pilis. Aunque todo hombre nacía libre, por determinadas circunstancias, que no es el caso referir, podía ser vendido o enajenar su propia libertad quedando como familiar de su amo, tlacochtli, y a su vez podía tener tlacochtlis, mal llamados esclavos, no sujetos a su amo. Esta servidumbre difiere profundamente de la esclavitud que se conoció en otros continentes. Considerados los hechos, podemos desentrañar el carácter jurídico de la persona en la sociedad indígena. El hombre nacía libre, aunque fuera hijo de Tlacochtli, pero siendo mortal, transitorio, relativo, su vida en función de la permanencia de la colectividad debía desarrollarse de acuerdo con su posición social de origen, con su lugar en la jerarquía existente, con los signos de su augurio y atendidos sus méritos particulares, posición que él mismo podía variar por su esfuerzo personal realizado a beneficio de la colectividad, o enajenando sus servicios a otra persona. Puede decirse que cada hombre era una norma viva, con su estatuto personal al realizar sus funciones dentro del ámbito establecido por la tradición, o sea que derecho, orden jerárquico, costumbres e individuos actuaban y se desarrollaban concomitantemente en la vida política, siendo las circunstancias del momento las que iban determinando las modalidades y lineamientos generales del orden jerárquico aceptado históricamente como tradicional. La persona no era ente individual, capaz de derechos y obligaciones, y todos iguales ante la ley, sino era un funcionario de la colectividad, un vehículo de realizaciones colectivas, un servidor de la comunidad, es decir, un medio en función de la misma, pudiendo desarrollar su personalidad con relación y en proporción a los servicios prestados a la colectividad, dentro de los límites consagrados por la tradición. Un masegual
no podía transformarse en pili con relación a la posesión de la tierra, aunque como testigo y por sentencia, un pili podía tornarse masegual, y por consiguiente, sus privilegios no podían ser transferidos por herencia, excepto el de la sangre, el nacimiento. Sus derechos y obligaciones tampoco podían ser iguales ante la ley, sino relativos a su posición social. Secundum quid. A mayores privilegios, mayor responsabilidad. El punto de partida para la determinación jerárquica era el nacimiento. De éste dependía la posición y función del individuo en la sociedad. La mejor protección del hombre dentro de su categoría era, como se ha dicho antes, la costumbre unánimemente aceptada y respetada por todos. Las insignias y distinciones en el adorno y vestido eran minuciosamente reglamentadas, estrictamente observadas y escrupulosamente castigada la infracción de sus normas con penas graves, para poder reconocer la posición, méritos y oficio de cada cual con respecto a la comunidad. La posición jerárquica afectaba la vida entera del individuo. Aún las sanciones punitivas se establecían en función de la jerarquía, pues la legislación náhuatl tomaba como base para el discernimiento de la pena la calidad moral del hecho, no el tipo del delito, y la jerarquía social y mental del autor. Un delito era considerado tanto más grave cuanto más elevada fuese la categoría del delincuente. Aunque todo esto parezca excesivo y aún pueril, es de considerar la importancia que tienen estos conceptos para la comprensión del derecho autóctono y las profundas consecuencias a que dan lugar en la práctica. La existencia de la norma jurídica, como vimos anteriormente, implica la existencia de un orden jerárquico. De hecho, observamos que el derecho establece y se desarrolla dentro de cierto orden jerárquico, pero los nexos existentes entre la norma jurídica y el poder jerárquico, entre el derecho y el agente o persona que los ejerce, son más difíciles de deslindar en el derecho consuetudinario que en el derecho escrito, por considerarse naturales y no ser tan explícitos. Teniendo en cuenta, además, que en el derecho náhuatl las categorías jerárquicas obedecen a una dinámica transitoria y permeable, a diferencia del sistema de castas estáticas e impermeables de la India y del Perú. Sería desatinado establecer en cuadros o esquemas rígidos el sistema jerárquico mexicano, en el que la organización social varía de lugar a lugar, dependiendo de las tradiciones locales, de persona a persona, en relación con los méritos individuales, nexos matrimoniales y de las condiciones impuestas en la guerra, o por alianzas y tratados de paz. Algunos matices particulares, al parecer sin importancia, también deben ser objeto de nuestra atención para poder comprender el desarrollo interno de nuestro derecho. Así, por ejemplo, la voluntad, elemento básico de nuestras actuales instituciones, la unión de voluntades, esencia de nuestros contratos y del derecho civil, así como el voto, fundamento de nuestra actual organización política ante el concepto indígena de la vida, expuesto anteriormente y que podemos comprobar en cada página de la historia de nuestros pueblos primitivos, se ven diluidos en el querer colectivo, en el costumbre, en así es y así fue, y en el pueblo lo dispuso, que muchas veces los extranjeros, faltos de conocimiento o poco reflexivos, atribuyen a indolencia o pereza mental, pero nada más ajeno a ello es la realidad. Tal proceder responde a su modo innato y profundo de ver y sentir el mundo, a su organización, a su concepto de la persona. Su voluntad no procede como manifestación de un deseo caprichoso del individuo, sino por adhesión o abstención a o de una voluntad superior colectiva, que actúa por tradición, no por voluntad individual o votación. Un hombre se engaña, todos es difícil que se engañen, sino por eliminación de problemas y dificultades, pero con estricto apego al orden establecido.
De aquí también la necesidad de resolver todo en asambleas o con consejo, de acuerdo y de conformidad. Como ellos dicen, el mismo Hueytlactuani no daba orden sin consultar a su consejo ordinario. No era, pues, la lógica personalista la que resolvía los conflictos jurídicos entre los indígenas, sino la voluntad general, expresada en la tradición. Su calidad funcional los incorporaba de cuajo en el rodaje del Estado. Por eso, todo el derecho indígena, a pesar de cómo lo clasifiquen los autores, influenciados por el derecho romano, todo, repito, reviste los caracteres del derecho público. Por ello, nos parecen excesivas las sanciones que aplicaban, aunque siempre dictadas en atención a las circunstancias particulares y a la posición social del individuo. Y es que para los pueblos autóctonos, toda infracción a las leyes significaba, sin atenuante alguno, la negación del orden social y público a todo respeto, político, religioso, jurídico y social, tanto más cuanto que su moral era de extremado rigor. Si nosotros a mediados del siglo XX de Cristo escuchamos las proclamas indignadas de prelados y dignidades eclesiásticas incitando al pueblo argentino, guatemalteco, polaco o húngaro, como lo hicieron para destruir la cultura indígena y desde la independencia no han cesado de causar nuestras desgracias, a la rebelión y a morir por dogmas que por definición ni ellos mismos los entienden, y que en realidad significa incitar a la muerte de inocentes en defensa de intereses bastardos. ¿Qué puede exigirse, en cuanto a dulzura, de aquel pueblo cuyas creencias no requerían salvación, que no mereció redentor, ni pudo escuchar las melifluas enseñanzas del Nazareno? De los bienes del Calpulli. Era este, en su organización económica, un sistema de reparto de tierra y servicios comunales rotativos. El conjunto de casas, templo, almacén, palacio, tierras de labor, aguas, manantiales y bosques, en manos de ese grupo complejo de habitantes, antes descrito, distribuidos en el territorio municipal, pero unidos por una misma tradición y religión, era lo que constituía el patrimonio del Calpulli. De acuerdo con el desarrollo de la cultura autóctona, el régimen de bienes se debía a una función conjunta, la religiosa, militar, política, común e individual, de la colectividad. Por aplicación del principio filosófico a que aludimos anteriormente acerca del hecho transitorio de la vida individual y la necesidad imperiosa y volitiva de que no pereciera el grupo, el sistema referente al régimen de bienes no podía revestir el carácter absoluto del derecho romano, cultura de acervo, de la propiedad, jus utendi, fruendi et abuntedi. La idea de permanencia radicaba en el grupo y no en el individuo, aunque éste pudiera sentirse con la posesión tan dueño como el romano. La justa observación de que la existencia de las cosas no coincide con la de los individuos determinó el carácter de la posesión. El hombre posee los bienes, pero los abandona voluntariamente o con la muerte. El derecho establece un vínculo entre las personas con respecto a los bienes y por ende varía totalmente en ambas culturas. No se debe, pues, calificar de precario o no un derecho simplemente distinto. Los bienes, para el indígena, responden a las necesidades de la colectividad, por lo que ésta es la que determina su destino de acuerdo con el principio económico de convivencia social e individual. Por consiguiente, el derecho de propiedad, en toda su plenitud y a través de todos los tiempos, pertenece a la sociedad. A los individuos corresponde tan solo la posesión, con las modalidades establecidas por la tradición, pudiendo los particulares acrecentar sus posesiones en proporción con los servicios prestados a la comunidad. La tierra, como queda dicho, considerada como fuente principal de la riqueza, debía ser objeto de especial interés, revistiendo por ende primordial importancia en el régimen agrario,
que estaba a la base de la organización económico-política. El agricultor, arraigado a la tierra, dedicado exclusivamente a su labor, al margen de intromisiones políticas extrañas, gozaba de cierta independencia en la vida social, protegido por su derecho o costumbres locales, aunque dependiendo en cierta forma de los núcleos centralizados del Estado, por razón de la política tributaria. Por ello, se engaña Soustelle al afirmar, por lo que hace a las provincias, cada una de ellas constituía más una unidad fiscal que una unidad política. Apreciación superficial de los hechos, que no considera el conjunto del sistema, ni los nexos íntimos existentes entre las diversas autonomías del Estado. El sistema de reparto era el título habitual de la posesión entre los indígenas. Los tlacuilos, pintores de jeroglíficos, establecían clara e individualmente lo que a cada uno le tocaba. Todo miembro activo del calpulli tenía derecho a una parcela, proporcionada a sus necesidades, que obtenía por sorteo, designación y decisión de la Asamblea de Representantes del calpulli. Si no la cultivaba 2 años consecutivos, se consideraba libre o abandonada, y pasaba a poder de nuevas familias por designación de las autoridades del calpulli. El jacal y terreno sobre el cual estaba afincado se consideraba como patrimonio personal. Generalmente se encontraba alejado de la milpa o parcela, que correspondía trabajar a su poseedor. Las tierras particulares tenían casi siempre cercos y linderos. Los productos de la tierra e industria eran personales, pero con la correspondiente obligación de pagar el tributo consiguiente. En principio, solo los descendientes pili del linaje antiguo que habitaran en el calpulli podían gozar de la parcela, aunque por diversas razones vimos que permitían a ciertos radicados participar de las ventajas económicas del cultivo, siempre y cuando prestaran los servicios públicos exigidos a todos como faena, sin por ello disfrutar de los beneficios del cultivo colectivo. Además de las milpas de particulares, existían las tierras del calpulli, que comprendían ciertas extensiones, con las aguas, bosques y pastales, reservadas al servicio de la comunidad y se llamaban altepetlali. No tenían cercos y eran labradas por riguroso turno, de acuerdo con las faenas establecidas por la tradición local y decisiones de la autoridad del calpulli. Dicha labor era considerada como derecho de los miembros del calpulli y como obligación de todos sus habitantes. Los productos de estas tierras eran de beneficio colectivo, reservándose una parte a los enfermos y ancianos. Nezahualcóyotl determinó que se reservasen ciertos surcos a lo largo del camino para satisfacer el hambre de los caminantes. Cada calpulli tenía un petlacalco, almacén común que podía también servir de prisión, donde se recogía el fruto de las tierras comunales y el producto de las industrias para el pago de impuestos, satisfacer las necesidades colectivas, sostener los gastos públicos y, de ser necesario, en previsión de escasez o de hambre, a beneficio del pueblo. El encargado del almacén, el petlacalcat, llevaba una contabilidad minuciosa de entradas y salidas, y nombraba a los empleados encargados de la percepción de los impuestos locales, los calpixques. Las tierras comunes de labor, altepetlali, por razón del impuesto o tributo y de los beneficiarios, eran divididas en varias categorías. Tlatocatlali eran tierras cuyo producto se destinaba a los gastos del Estado y se ponían a disposición del Cihuacóatl y del Consejo Supremo o Tlatocan, a través de los calpixques, o recaudadores y vigilantes del Estado. Pilali eran las cultivadas a beneficio de los privilegiados del calpulli o del Estado, pili, hijos, y aunque también llamaban así a las tierras concedidas por el Hueytlactuani, diferían con las tierras de la corona o del Estado, tecpantlali, o tierras de palacio, porque eran estas cultivadas por colonos y mayeques de la tierra.
Teotlalpan, tierra de Dios. Eran dedicadas a cubrir los gastos del culto y el sostenimiento de los sacerdotes. Milchimali, tierras del escudo, o Cacalomili, eran las dedicadas a gastos de guerra y al mantenimiento de jefes guerreros. Las parcelas de los funcionarios públicos eran también cultivadas por la comunidad durante su encargo. Como se dijo con antelación, los maseguales de la tierra, nacidos para el trabajo a beneficio propio de la comunidad entera, arraigados a la tierra, aunque no en la forma medieval europea de los siervos de la gleba, y absortos en el trabajo agrícola, no intervenían en las funciones políticas. Lo más probable es que los mayeques fuesen descendientes de los primitivos habitantes de la región, sujetos al trabajo agrícola por familias privilegiadas, pues aquellos, al igual que los colonos advenedizos, solo pagaban tributo a los poseedores de la tierra, sin tener obligación de pagarlos al tlatoani. En tanto que los pili, hijos del linaje, digamos ciudadanos del Calpulli, daban tributo a su jefe el Calpulec como ciudadanos y al jefe del señorío preponderante como precio de su autonomía y tranquilidad. Fuera del tributo y de la realización de sus faenas comunales, no pesaba sobre los maseguales ninguna obligación con respecto a la administración pública, pudiendo dedicarse de lleno a sus labores rústicas. Como resultado inmediato de este sistema, podemos apreciar una mejor distribución que en la actualidad de la población sobre la tierra cultivable, pues se establecía una densidad demográfica uniforme, que permitía, a la vez, la ocupación de lugares apartados, aunque tuvo el defecto de ser demasiado localista, pues impedía la fusión racial, lingüística, religiosa y jurídica, a cambio de una autonomía relativamente débil. Esta situación, aunque de escaso valor aparente para nosotros, sin embargo, explica el profundo arraigo del campesino indígena a la tierra, su indiferencia por la forma de gobierno del Estado. Algunos hablan aún de reino e igualmente creen en una persona llamada república, presidente o rey, que saben que manda, pero ni cómo ni a quién, que contrasta con su apego a la política local, de tantas consecuencias para el desarrollo de la vida social del pueblo mexicano. Tanto más interesa conocer a fondo las bases de esta organización local agraria, cuanto que explica los problemas que surgieron después con el régimen implantado por los reyes de España, del que procede directamente, a través de muchos desatinos, nuestro actual sistema de derecho agrario, y en parte nuestra deficiente organización municipal. El gobierno del Calpulli. Ese grupo complejo de habitantes del Calpulli que hemos descrito actuaba políticamente por medio de comisiones, a que tan afectos permanecen los indígenas, dirigidas extraordinariamente por la Asamblea del Pueblo y regularmente por un consejo de prudentes o ancianos, presididos por un jefe o gobernador civil, el Teachcauh, hermano mayor, llamado según el caso Calpulec o Chinancalec, electo a vida, tomando en cuenta los principios de la herencia, delegado del Consejo del Calpulli ante la agrupación regional y representante de los intereses del grupo local, fundamentalmente organizador administrativo, y a su lado un jefe militar denominado Tecuhtli, señor o abuelo, encargado de todo lo relativo a la realización de negocios del Calpulli, a la enseñanza y adiestramiento militar de los jóvenes en el Telpuchcali, casa de jóvenes, y de ejecutar las decisiones del Consejo, tanto desde el punto de vista jurídico como religioso, civil y militar. Este puesto era vitalicio y por elección, pero su nominación dependía de los méritos personales y no de reglas hereditarias determinadas. 1. La Asamblea, el Consejo y el Electorado. Como todo sistema clásico de derecho consuetudinario,
El poder reside, esencialmente, en la voluntad colectiva del pueblo, expresada en asambleas. Natural es que en el Calpulli la asamblea revistiera primordial importancia. La asamblea extraordinaria del Calpulli se formaba de todos los miembros varones del linaje Pili, residentes en el lugar. Se reunía a moción de los jefes y cuando lo pedía la gravedad de la situación: guerra, epidemia o hambre, destitución o muerte de algún jefe o funcionario principal, etc. Y generalmente para hacer el nombramiento de jueces locales y miembros del consejo ordinario. Existía un consejo y un cuerpo electoral restringido a los jefes principales del grupo, llamados por los historiadores ancianos, prudentes o indios cabezas, de quienes pendía considerablemente la elección vitalicia del administrador, el Calpulec, y del ejecutivo, el Tecuhtli, así como la repartición de tierras y cargos anuales de funcionarios y la administración general del Calpulli, reparto de tributos, etc. Facultades del Consejo. El Consejo del Calpulli, con sus gobernantes al frente, Calpulec Tecuhtli, procedía cada año al reparto de tierras y administraba los intereses del Calpulli, distribuyendo, por orden riguroso y turnos rotativos, en atención a las circunstancias personales, familiares y comunes, las faenas, comisiones y demás servicios de la comunidad. Determinaba además los impuestos locales y el modo de recaudar los tributos comunes o generales del Estado, y distribuía los bienes comunales entre sus miembros, considerando que nadie careciera de los medios necesarios de subsistencia. La asignación de tierras se hacía proporcionalmente, es decir, de acuerdo con las necesidades de cada familia, para evitar el pauperismo y con el fin de asegurar la satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros. Dicho consejo gozaba de autonomía en lo que respecta a la administración de los dominios del Calpulli, bienes e individuos, pero su autoridad se veía limitada por el derecho consuetudinario local y común. En el reparto de tierras debía plegarse a las normas establecidas, pues su principal objeto, al dictaminar, era sancionar con la fuerza, en el presente, las costumbres del pasado y reconsiderar en cada caso la oportunidad y equidad en la aplicación del derecho consuetudinario. En las asambleas, las decisiones, como ya se ha visto, no estaban sujetas a votación individual, sino que se discutía libremente. Se procedía por eliminación de problemas o dificultades, considerando su conformidad con las normas tradicionales, proclamando el Hueytlactuani, gran ministro de la palabra, la sentencia final. El derecho consuetudinario, conjunto de normas ancestrales y costumbres tradicionales, muchas de ellas de carácter inmemorial, era la manifestación del querer colectivo, cuya expresión actual era la asamblea o consejo. Su aplicación, sometida a discusión en asamblea y proclamada por el jefe de la misma, era la determinación final. La asamblea de prudentes, expresión de la voluntad colectiva y no la lógica, era la que gobernaba al pueblo en atención a dicha voluntad general manifestada por la tradición. 2. La autoridad y los funcionarios del Calpulli. La autoridad era doble, una en atención a las leyes de herencia y costumbres del grupo, Calpulec Cihuacóatl, y la otra electiva en atención a los méritos personales, Tecuhtli Altepet. Ambas vitalicias, limitadas o combinadas con otros poderes, y de carácter polifacético, religioso, político, jurídico y social. El origen y el nacimiento eran requisitos indispensables para la elección de un funcionario. Debía, por lo tanto, ser Pili, originario del lugar,
y la elección debía verificarse precisamente en el sitio donde aposentaba el poder del calpulli. Los electores procedían como queda dicho, por eliminación de dificultades, considerando las condiciones de vida y aptitudes de los candidatos. El Güey Tlactuani proclamaba enseguida la decisión final, otorgando desde luego las insignias características de su función. Insignia que variaba de calpulli a calpulli y de funcionario a funcionario, y que le confería el poder de mando en sus atribuciones, pues consideraban en estrecha unión sagrada la elección, la función, el símbolo, el poder y la persona designada. La insignia de mando, escribe Aguirre Beltrán, era una vara o bastón, cuya longitud y características variaba de pueblo a pueblo y de funcionario a funcionario. Para el indígena, el bastón de mando no era solamente el símbolo del poder, sino el poder mismo. Existía estrecha unión entre la función y el símbolo que la representaba unido a la persona. De aquí que los funcionarios indígenas fuesen elegidos en atención a sus méritos personales y en la mayoría de los casos para toda la vida, pues la imposición del poder los hacía participar de la esencia del mismo, algo así como un sacramento, en sus diversos aspectos, económico, religioso, político y social, por lo que sus funciones eran también múltiples e inherentes a su persona. Nada trajo de Europa mayor descontrol y politiquería entre los indígenas como el ver estos el cambio constante de sus funcionarios, designados a la trompa talega, sin consideración de origen y sin discernimiento de cualidades personales, especialmente entre las autoridades agrarias y locales en sus repúblicas de indios. El poder, pues, no era para el indígena una cosa, res, que se pudiera entregar de persona a persona sin mediación de la voluntad colectiva, ni tampoco era un derecho absoluto, inherente a la persona, como lo fueran en un mandatario o mandarín, sino que en él se veía una obligación penible, interpretar el sentir colectivo, el ejercicio de una función social encomendada a dicha persona, por voluntad general de la asamblea, que podía rechazar, pero no renunciar a ella una vez aceptada. Función difícil y llena de tropiezos, como lo es el verdadero gobierno a beneficio colectivo, o sea, a favor de los demás. Para dar mayor fuerza y estabilidad al régimen, el concepto transitorio del poder era compensado de la suerte por el nexo íntimo de la función con la persona que debía ejercerla, adquiriendo de la suerte el carácter de vitalicia e indeclinable una vez aceptada. En efecto, una vez designado y aceptado el desempeño de un cargo público, solo por muerte o indignidad que merecía el sacrificio o la muerte social, la ignominia y el desprecio universal, peores que la muerte física entre ellos, podían dar término a su cometido. En consecuencia, los puestos clave, salvo costumbre en contrario, generalmente eran vitalicios. Como vimos anteriormente, el concepto de poder se ve siempre afectado por las creencias y la filosofía, por lo que no es de extrañar que dicho concepto revistiera en los indígenas el carácter genésico que los particulariza. De origen, importancia del nacimiento, proveniente de una dualidad macho y hembra. Inológico, como en los occidentales, único, en atención a la voluntad, o triple, con respecto a todo proceso, pasado, presente y futuro, legislativo, ejecutivo y judicial, etc., es decir, trinitario, de procedencia indostánica, lo cual podemos comprobar a través de su historia y en todas sus instituciones sociales. Así es como encontramos al frente de sus organismos políticos siempre una autoridad compartida entre el calpulec y el tecuhtli, abuelo, en consorcio con la autoridad suprema de la asamblea, verdadero ayuntamiento y coparticipación de poderes, difícil de comprender,
para nosotros en la actualidad. Funcionarios del Calpulli. Bajo ese doble mando y el de la Asamblea, operando en comisiones, eran nombrados los diferentes funcionarios del Calpulli, los tequitlatos, mayordomos, encargados específicamente de dirigir el trabajo colectivo, los tlayacanques, jefes de cuadrilla, los calpixques locales, recaudadores de tributo, el tlacuilo, o pintor de jeroglíficos, que era a la vez cronista, historiador, registrador, consignaba el reparto de tierras, las decisiones del consejo, las leyes y sentencias, así como los disfraces y atributos de los dioses y las insignias jerárquicas del grupo. El petlacalcat, jefe del almacén y carcelero. Los tetlatzontequiliani o teuctlis, 2 o 3 según el caso, jueces encargados de impartir justicia, a cuyo mandato estaba la jerarquía judicial, con sus tequitlatoques, actuarios notificadores, porteros, topiles, alguaciles. Los entectlalixques, vigilantes de las costumbres de cierto número de familias. El tecpoyot, pregonero, etc. El calpultec representaba los intereses de la clase sacerdotal. Velaba por el exacto cumplimiento de los deberes civiles y religiosos, por el buen funcionamiento de la administración, de la justicia y la correcta distribución de tributos. El tecuhtli, señor, nombraba al telpuchtlato, director de la escuela jurídico-militar. Disponía en todo lo relativo al ejército, topiles o gendarmes, tequitlatoques, centectlalixques, y adiestraba a la juventud en el conocimiento del derecho, las costumbres, de la milicia y de las ciencias, religión y artes. Al tratar de la autoridad suprema del Estado, analizaremos con mayor detenimiento las relaciones íntimas de estos dos miembros de la autoridad suprema. Autonomía del Calpulli. Considerada la organización del Calpulli, podemos aquilatar la importancia que revistió su desarrollo en la evolución de nuestras instituciones y las consecuencias prácticas a que dio lugar en nuestra vida política. Su organización hace resaltar el hecho innegable de esa vitalidad y permanencia local de costumbres que han hecho fracasar cuanto intento, voluntario o no, se ha hecho para destruirla. Es la estructura que mejor resistió la embestida europea. Basta para ello recordar el que nuestros legisladores, queriéndolo o no por la fuerza de los hechos, tras 4 siglos de incomprensión, tuvieron que consagrar en nuestro derecho agrario el sistema establecido por nuestro tradicional sistema de repartos, más o menos desvirtuado y con arreglo a la época como es natural. Por ello, es necesario inquirir el secreto de su virtud. La vida del hombre, donde se desarrolla normalmente en su natural plenitud, es física y mentalmente en su ambiente familiar, pero políticamente en el medio de sus actividades inmediatas y locales, pudiendo excepcionalmente fuera de él alcanzar mayores horizontes por su propio esfuerzo o impulsado por los azares de la vida. Por ello, la vida política, donde realmente se fragua de modo natural y alcanza su mayor solidez y pujanza, es en la sociedad local, siendo el Estado un desarrollo de ella, por lo que, indefectiblemente, trasciende sobre éste cuanto atañe al fortalecimiento o debilitamiento de aquella. Trataremos, por ello, de determinar el ámbito de la autonomía local del Calpulli, para darnos cuenta de sus limitaciones. Desde el punto de vista religioso y científico, sabemos que el Calpulli gozaba de plena autonomía, tanto en lo que concierne a las enseñanzas como lo que respecta a sus fiestas, culto, personas y jerarquías sacerdotales y políticas, cuyo carácter religioso
netamente local y colectivo, tenía más de ceremonial y administrativo que de opresión espiritual o intelectual. En cuanto al nombramiento de sus propios funcionarios, determinación de tributos internos y gastos, igualmente dependía de sus propias decisiones. En lo concerniente a la guerra, el comercio exterior, la distribución de tierras, de privilegios y tributos generales, estaba sujeto a las costumbres regionales y a los pactos celebrados por la región con el Estado o con otro Estado, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada región, sin que por ello dejara de tener sus gremios de artesanos y comerciantes, ingresos por concepto de mercado local, sus propias normas jurídicas y costumbres particulares. Los dispendiosos gastos en obras y fiestas que suelen hacer ponen de manifiesto la pujanza de la organización del Calpulli, que con su enorme potencialidad económica del elemento colectivo demuestra el arraigo y solidez vital de sus formas políticas y de control social, que a través de la historia supo ofrecer al pueblo mexicano una fuerza de cohesión que lo ha sostenido en las horas de angustia. La reforma agraria ha tenido la virtud de reconstruir y vivificar la verdadera celdilla social mexicana, la comunidad local, que desgraciadamente no siempre coincide con nuestra división municipal rural. Conclusión. El estudio anterior no hubiese sido necesario en el presente trabajo si en las obras de derecho constitucional mexicano se consignara la importancia que tiene el Calpulli como antecedente y desarrollo de nuestras instituciones federales. Por ello, hemos tenido que comprobar que nuestro sistema federal tiene fundamentos en nuestro suelo, anteriores al arribo de los europeos, con supervivencia hasta la fecha a través de las agrupaciones locales y comunidades agrarias. Los pueblos autóctonos estaban organizados sobre la base y reconocimiento de las autonomías locales de municipios rurales cuyas características fueron la autosuficiencia de recursos económicos y la autonomía jurídica, política y religiosa de cada uno de ellos. En efecto, la organización del Calpulli tuvo por base las necesidades económicas de la población y la comunidad de intereses locales de los diferentes grupos poseedores de la tierra. Sus atribuciones corresponden a las de nuestros municipios: la seguridad pública con sus topiles, la justicia impartida por sus teuctlis, la realización de los diferentes servicios públicos ejecutados por comisiones vecinales, servicios públicos económicos, agua, acueductos, etc., administrativos, registro público, reparto de tierras, distribución de tributos, mercados, etc., educativos en el Telpuchcali, de comunicación y urbanización, limpia de calles y acequias, obras públicas, fiestas civiles y religiosas, etc., todos ellos circunscritos a su propio territorio y llevados a cabo por sus mismos habitantes. La autonomía del Calpulli era completa en cuanto que era reconocida por el gobernador regional o estatal, con su propia jurisdicción y constitución de particulares, su hacienda propia, bienes propios y arbitrarios, etc. Libertad política interna, con la correspondiente limitación consistente en no inmiscuirse en la política exterior. Tenía su propio derecho y costumbres particulares que regían exclusivamente a sus habitantes, no obstante el derecho común, etc. Posteriormente, comprobaremos que cada Calpulli dependía de un grupo regional o provincial, asistido por una asamblea en la que los diferentes Calpullis eran representados por sus jefes o delegados, grupo que a su vez dependía de la Confederación de Estados, de acuerdo con estatutos particulares efectuados mediante pactos bilaterales en los que se establecía la aportación económica, tributaria,
y militar que dicha provincia debía prestar a la Confederación, a cambio de su autonomía política propia, interna, y la protección militar. A diferencia del municipio novohispano, que muchas veces tuvo un origen precario, el descubrimiento de tierras y la consolidación de conquistas, el Calpulli tuvo siempre un carácter económico y tradicional, autárquico y autónomo, por lo que podemos considerarlo como verdadero modelo de municipio, adecuado a las circunstancias políticas y económicas que entonces prevalecían. Como la organización del Calpulli perduró, aunque con otros nombres, durante la época novohispánica, a través de las comunidades y repúblicas de indígenas reconocidas por los reyes, y durante la independencia, en dichas organizaciones y municipios rurales, el Calpulli representa en nuestra historia una tradición viva y continua de nuestro sistema federal, en uno de sus elementos fundamentales, a pesar del eclipse parcial que, con las desafortunadas leyes de desamortización de bienes de las corporaciones civiles de 25 de junio de 1856 y de 12 de julio de 1859, despojaron al municipio de sus bienes, pero que gracias a las revoluciones carrancista y zapatista vinieron, como reacción, a reivindicar nuestra tradición. La restauración del municipio libre ha sido incompleta. Por ello, es de toda actualidad e importancia su estudio y conocimiento. Es de considerar que en la actualidad la organización municipal, más tradicional que adecuada a las circunstancias económicas, no coincide como anteriormente con la organización de comunidades agrarias, lo cual resta fuerza tanto a aquellas como a estas, ya en la consolidación de su propia organización, o por intervención de las autoridades del Estado local o de la Federación en su departamento agrario, a pesar de las comisiones mixtas previstas por el artículo 27 constitucional, fracción XLC, y del reconocimiento de comisariados ejidales a que se refiere el inciso E de dicha fracción. En cuanto al estudio del municipio urbano, tiene antecedentes autóctonos en los señoríos y en la división misma del Estado mexicano, como a continuación se verá. No obstante, las serias transformaciones que sufrió durante la época novohispánica por haber sido formados y reconocidos casi exclusivamente en los centros de población española y criolla, por lo que también es de tomar en cuenta el desarrollo municipal español, pero tal como se concibió en tiempos de la Nueva España y en ella misma, pues sin duda alguna, la vida municipal durante esa época mantuvo vivo el germen federal en nuestro desarrollo político hasta el momento de la independencia, mientras en España ya había muerto desde el tiempo de Carlos V. A nosotros toca el estudio del ajuste necesario y acomodamiento debido y adecuado de nuestra organización municipal a las condiciones actuales de nuestra economía. Bástenos saber con lo dicho que no fue mera contingencia política el que los constituyentes de 1824 adoptaran como forma de gobierno adecuada a nuestra vida constitucional el sistema federal, que en 1847 se reimplantara y que en 1917 tomase mayor incremento, restituyendo al municipio su debida importancia. B. Gobierno regional o provincial. Los diferentes grupos existentes en una región, por razones de convivencia y comercio mutuo, mediante el fenómeno de absorción de unos pueblos con otros, produjeron un mestizaje social, verdadera fusión y organización de instituciones políticas, sociales, religiosas, raciales, económicas, lingüísticas y jurídicas de varios aspectos en cada territorio, según las condiciones de vida de los pueblos congregados. La organización territorial de los señoríos se debió a movimientos espasmódicos de resistencia y conquista, difíciles de determinar por su variedad y movilidad. Un mismo grupo podía ser vencido y ser ocupada cierta parte de su territorio, mientras que en otra
permanecía invicto u ocupaba otros territorios, por lo que la división regional política no siempre concuerda con la distribución demográfica étnica. Todo entraba en juego para llegar a la posesión de un dominio territorial, matrimonios, pactos de sumisión, alianzas, servidumbre, rebelión o la conquista guerrera y económica, engendrando diversas estructuras políticas en la organización de cada región, de acuerdo con la composición social del grupo dominante. El grupo dominante, sea que estuviese ya establecido en el lugar o proveniente de otro, constituía el sector de los privilegiados, los pili de los diferentes calpulis, estableciéndose la autoridad con su gobierno en el punto estratégico de la región desde donde se administraba la cosa pública, produciéndose desde luego el mestizaje antes aludido entre los distintos grupos sociales residentes en dicho lugar. La organización regional de los pueblos y señoríos, como en el calpulli, fue esencialmente tradicionalista, es decir, en atención a las costumbres y creencias de sus propios grupos, quedando al frente de ellos la asamblea de los ancianos representantes de las parcialidades y calpulis, asistiendo en el gobierno a los dos jefes del núcleo centralizador. La organización, como se dijo, no fue exclusivamente religiosa, en el sentido occidental, sino también civil, económica, moral y jurídica. El Consejo Regional, formado por los delegados o jefes de los calpulis, presidido por un tlatoani, ministro de la palabra, fuese el Cihuacóatl, o en el Tecújtli, abuelo, general en jefe, ambos pertenecientes al linaje de los grupos o parcialidades principales de la sociedad. Regía los destinos generales de la colectividad y de la región, con plena autonomía en sus propios dominios, respetada en ella la autonomía de los calpulis, aunque supeditado a los pactos celebrados con otros señoríos, de índoles diversa, dominio, sumisión, alianza, tributo, envío de tropas, abastecimiento militar, libertad de comercio, etc., contraídos entre sí, consistentes por regla general en aceptar compromisos de defensa y protección, o en el reparto de tierra y ayuda mutua, atendidas primero las necesidades locales y regionales del grupo jurídicamente instituido. Aparte de los elementos primordiales de la autonomía de estos pueblos, administración religiosa, derecho propio y nombramiento de sus propios funcionarios, en la organización regional cobran singular importancia la milicia y los gremios de industriales y comerciantes, como elementos de organización e intercambio entre los calpulis, y los enlaces matrimoniales de las hijas de los señores del lugar con los señores de otras regiones, resultando los hijos huehuepili, es decir, hijos de los antiguos señores de las tierras y parientes de las casas soberanas. La milicia, en el grupo regional, tuvo su necesario desarrollo para defensa general y conservación del orden. De aquí la preponderancia aparente del Tecújtli regional sobre el Cihuacóatl, ya que era de valor inaplazable el elemento militar en tiempo de guerra, y que su milicia tornábase en verdadera corte en tiempos de paz. Al ser vencido en guerra un calpuli o una población, el Tecújtli vencedor, como premio de la victoria y precio de la derrota, de acuerdo con los pactos celebrados, distribuía entre sus guerreros y privilegiados algunas tierras, a veces con todo y sus poseedores, quienes quedaban en calidad de mayeques con respecto al gobierno vencedor, evitando así la dispersión de sus propias fuerzas, o simplemente sujetaba a la nación vencida, si no había presentado fuerte resistencia, al pago de armas, aprovisionamientos y soldados, o de un tributo para contribuir con los gastos de administración a cambio de tranquilidad y protección. Para dicha recaudación y vigilancia, enviaban a un inspector o calpishke para que velase por sus intereses, respetando la autonomía política y señorío de los vencidos.
los usos y costumbres del pueblo, y casi siempre los vencedores adoptaban a los dioses de los vencidos para su propia protección y asistencia divina. El reparto de tierras, como despojo de guerra, así como la distribución demográfica para garantía y seguridad del Estado, por la naturaleza propia, correspondían al jefe militar, lo que hizo pensar a los escritores que la soberanía, la plena in re potestas de los romanos, estaba únicamente en manos del tecújtli. En realidad, la ejecución del mando estaría en manos de éste, pero de hecho, el Estado era regido por las costumbres, es decir, por el derecho, de acuerdo con una complicada administración destinada al servicio común y particular de la población, con el Cihuacóatl al frente. Múltiples pasajes de la historia revelan claramente lo anteriormente dicho. No es menester repetir acerca de los funcionarios de la región lo que ya se dijo de ellos al tratar del Calpulli, pero como es natural, tenían estos mayor alcance político, siendo los pili del núcleo regional allegados inmediatos del tecújtli y del Cihuacóatl. Es de notar que los nombres de funcionarios y dignidades no eran particulares de cada señorío, sino que eran comunes de los distintos señoríos, tales como los de Tlactuani, Cihuacóatl, Tlacatecat, Tlacochcalcat, etc., correspondiendo a cometidos sociales interestatalmente reconocidos, como después se verá. Esto es importante porque demuestra que la organización jurídico-social no obedecía a particularidades caprichosas de los mexicanos, sino al desarrollo político de toda esa cultura. Tenía cada región ciertos funcionarios de carácter estatal, como son los tequihuaques, embajadores, los painani, correos, el hueycalpixque, jefe de recaudadores y de la hacienda pública, los tlacuilos, cronistas del señorío y registradores, los tecpantlacaques, gente de palacio, etc. Entre los grupos de población, polarizados en función de la tierra y en función del poder, surgieron otros intermedios de producción, artificies, industria e intercambio social, comercio, gremios de artistas y artesanos, industriales y comerciantes, cuyo cometido revestía las características polifacéticas de dicha cultura, siendo a la vez económico, religioso, político, militar, etc. Tanto industriales como comerciantes tenían bajo su mando multitud de aprendices y cargadores, tamemes, respectivamente, y gozaban de ordenamientos jurídicos propios de carácter regional, estatal e interestatal con sus correspondientes inmunidad, al menos para los comerciantes, y prerrogativas. Generalmente, los gremios se agruparon por barrios y constituían el meollo de la organización de las ciudades, principalmente en Texcoco. El tributo que estos pagaban no eran personal, sino por gremio, cuyos responsables eran sus dirigentes, electos entre ellos mismos, de acuerdo con su competencia y experiencia. Habían gremios de pintores, escultores, arquitectos, orfebres, joyeros, alfareros, tejedores, petateros, etc., que, como es natural, adquirieron mayor auge e importancia en la organización regional que en el ambiente reducido y hermético del Calpulli rural, por razón misma del comercio y del incremento de riqueza. La economía doméstica del Calpulli, al explotar ciertos recursos naturales locales, con la industria, perdió su hermetismo, naciendo la economía de cambio, el comercio, realizado por un grupo diferentemente organizado que los demás. Es el de los pochtecas, sin arraigo directo a la tierra y con tendencias francamente estatales, aunque con sus particularidades religiosas, sus leyes propias y sus propios fueros jurídicos, militares y diplomáticos. Los comerciantes aparecen, pues,
en la organización regional, estableciendo relaciones económicas entre los diferentes calpulis por medio del trueque, en un sistema rotativo de mercados, para ayuda del abastecimiento general y distribución de los productos agrícolas e industriales, creando de la suerte nuevas necesidades para la vida y el desarrollo de la sociedad, elevando el nivel de vida de la población. Autonomía regional o provincial. La organización de la región, obedeciendo principalmente a un principio, a la vez tradicional y económico, territorial, participaba de una unidad basada en la comunidad de costumbres, es decir, del derecho y de la religión, y quedaba sujeta en cuanto a su estatuto real y extensión territorial de sus dominios al pacto celebrado con la confederación que le daba reconocimiento y apoyo. Cada región tenía sus propias costumbres y derecho propio, gozando sus habitantes de su estatuto para ser juzgados de acuerdo con él, aunque estuvieran en otras regiones o provincias, como después se verá al tratar de la organización judicial. Posteriormente, señalaremos las diversas regiones, provincias y señoríos que constituían la Confederación Federal de Anáhuac. Gozaba de autonomía la región, en cuanto al nombramiento de sus propias autoridades y a la administración de sus dominios, armonizando los intereses de los calpulis con las modalidades establecidas en los tratados de alianza y de paz. Dada su organización y forma de gobierno, es natural que la elección de soberanos recayese en un miembro del linaje gobernante, emparentado con las familias soberanas de la región, reconocidas como tal por las demás regiones circunvecinas. Mas, si dejamos a un lado esas particularidades de carácter tradicional, observamos que los indígenas pusieron todo su empeño y astucia para lograr un orden político y jurídico superior, y adentrándonos en su sistema de organización, no solo descubrimos una forma de equilibrio territorial y demográfico a base de esferas de jurisdicción y competencia, sino también una distribución armónica de poderes y una combinación unitaria, es decir, sistemática e integral, de todos los elementos y desarrollos de la actividad humana. Esferas de jurisdicción y de competencia, territoriales o tradicionales, en armonía con la autoridad suprema de la Asamblea de Representantes de los Calpulis, ponían en juego en una sola administración la conjunción de todas las jerarquías, principalmente la organización centrífuga militar y comercial y la organización centrípeta religiosa, judicial y fiscal. En la autoridad suprema, el doble poder administrativo y distributivo se veía compartido en dos personas, existiendo, además, agrupaciones híbridas, intermedias, de artesanos y comerciantes. Todo ello se veía armonizado y equilibrado en un sistema dúctil de costumbres y de derecho, con sus asambleas generales y particulares, tribunales colegiados y consejos de diversa índole que servían para moderar o impulsar los designios de la autoridad, interviniendo toda la actividad cultural en su desarrollo. La autonomía provincial comprende mayores intereses que los de las autonomías locales, pues mientras éstas pretenden encauzar principalmente las actividades individuales del hombre, aquella tiende a armonizar la vida e intereses de los diferentes calpulis rurales, municipios, entre sí, con relación a la actividad gubernativa del Estado. Este carácter de intermediario entre la vida local del municipio y la actividad absorbente del Estado es lo que hizo tornadiza y precaria la organización de la provincia, a partir del arribo de los españoles, cuyos intereses eran naturalmente distintos u opuestos a los intereses políticos y económicos de la población indígena. A pesar de las tendencias absolutistas españolas, que de suyo pretendían borrar todo límite y frontera, la realidad se impuso al reorganizar los españoles
la administración de la población en los países sometidos, como veremos al tratar de aquella época. La confusión de juriscondiciones fue uno de los hechos característicos de la dominación española, como puede verse desde las capitulaciones reales y asientos de la corona hasta la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincias en el Reino de la Nueva España, de 1786, en vísperas de la independencia. La costumbre se impuso en la historia, y de hecho, se tuvieron que respetar las divisiones fundamentales de los indígenas, con ciertas modalidades propias a los designios mineros y militares de los españoles. Es necesario, al tratar de las provincias y regiones, considerar el objeto de su organización para no incurrir en error, pues en todo gobierno absoluto la división territorial significa tan solo un medio para lograr la administración del Estado. Es una forma de control y uniformización para mejor avasallar al pueblo, en tanto que en una federación la división territorial es constitutiva a ella misma y significa una limitación a los poderes del Estado. Es el reconocimiento de autonomías, de esferas de libertad de poblaciones desiguales entre sí y con características propias. La organización regional autóctona respondió sin duda alguna al sistema federal, ya que además de las leyes federales o comunes del Estado, cada región conservaba su autonomía, no solo desde el punto de vista jurídico y político, sino también en cuanto a su organización religiosa, administrativa, fiscal y judicial, con sus particulares formas de gobierno y costumbres especiales, respetadas y confirmadas por la Confederación, apoyadas por la tradición, y sirviéndoles de constitución el pacto de anexión o de unión federal de cada una de las provincias. Y como nuestros gobiernos regionales, tampoco ellos podían celebrar alianzas, tratado o coalición con otro Estado, ni con las potencias extranjeras. Artículo 117 Constitucional. En el presente trabajo daré el tratamiento de provincias a los gobiernos regionales, para evitar la confusión a que da lugar el nombre absurdo de Estados soberanos, usado tradicionalmente desde los movimientos separatistas de Guadalajara y Yucatán en 1823. El hecho de que la división territorial actual proceda en gran parte de la organización federal indígena es suficiente para justificar la necesidad de su estudio para comprender nuestro actual federalismo y evitar razonamientos similares a los de Fray Servando, cuando al comparar la organización norteamericana con la nuestra afirma: ellos, los yanquis, eran ya estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse contra la opresión de la Inglaterra. ¿Federarnos nosotros estando unidos? Eso sería dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación.